Así que si les parece, pasamos a la primera actividad y quisiera pedirle a Enrique Iribarren, el moderador del panel, si puede acercarse al escenario, y a Marcelo Koenig, por favor, a Karina Chersi, a Juan Ignacio Mincarelli, y Carlos Briz viene de Misiones y nos avisó que está viniendo, así que está en camino. Quisiera ¿Cómo estás? Mucho gusto. Iribarren, Karina, José Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quieren ubicarse, por favor? Este panel nuclea lo que son los institutos gubernamentales de capacitación y las estrategias de formación de recursos humanos para el sector público. El moderador es Enrique Iribarren, él es actualmente coordinador general del Consejo Federal de la Función Pública y miembro del Consejo Asesor de Unión Personal Civil de la Nación, Seccional Capital Federal y Empleados Públicos Nacionales. Así que los dejo con Enrique. Bueno, muchísimas gracias, Luciana. Gracias. Vamos a empezar a ponerle un poquito de calor a esta mañana, ¿no? Planteando en este primer panel en el cual contamos con la presencia de 4 funcionarios, el cuarto está llegando, que pertenecen a la provincia de Misiones, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y 2 funcionarios del gobierno nacional, todos ellos vinculados a institutos de formación, ya sea de formación para el personal de esa jurisdicción, como institutos de formación política. De manera que voy a hacer primero una presentación general de estos 4 panelistas y luego en cada una de sus exposiciones profundizaremos este tema. Se encuentra aquí a mi derecha Juan Ignacio Mincarelli, quien es el director del Instituto Nacional de Capacitación, INCAP, que pertenece al Ministerio del Interior. A mi izquierda, Marcelo Koenig, ¿no? Es el director de la Escuela Nacional de Gobierno, que pertenece a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Y luego, a continuación, Karina Chersi, quien pertenece al Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cada uno de estos expositores va a tener una exposición de 15 minutos. ¿Tienen presentaciones para hacer? No, ¿no es cierto? Bueno, entonces, si les parece bien, vamos a comenzar con la presentación de la licenciada Karina Chersi. Karina es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Belgrano, posgrado en Control y Gestión de Políticas Públicas de Flaxo y magíster en Sistemas de Salud y Seguridad Social del Instituto iSalud. Es coordinadora general ejecutiva del Instituto Superior de la Carrera. Este instituto fue creado en el año 2007, reglamentando una disposición de la Ley de Relaciones Laborales de la Ciudad de Buenos Aires. Este instituto actualmente depende del Ministerio de Modernización, recientemente creado en el gabinete del gobierno de la ciudad. Karina. Gracias. Hola. Gracias. Gracias, buenos días. Me gustaría que vos cierres. Bueno, no voy a agregar más sobre la dependencia del Instituto Superior de la Carrera. Es el organismo rector en materia de capacitación para el gobierno de la ciudad y alcanza a todos aquellos empleados que pertenecen al escalafón general y a la carrera gerencial. No capacitamos a los docentes, ni a los médicos, ni a la Policía Metropolitana, que pertenecen a otros escalafones, pero para que se den una idea,
nuestra población a cubrir con capacitaciones el 45% de la dotación total de todo el gobierno de la ciudad, que no es ni más ni menos que 53.000 empleados. Así que esto para tener una primera aproximación a la complejidad en volumen, sin meternos en las tareas múltiples que todos los empleados realizan. ¿Y pasó? Todos estaremos de acuerdo, para empezar, como bien dijo hoy Luis Babino, que la complejidad en una organización pública es inabordable en su totalidad. Usé quizás en esta gráfica la metáfora de escalar un cerro que no conocemos, que hay un montón de terrenos desconocidos, grandes desafíos por cumplir, donde conviven el orden, el desorden, la desorganización, que a su vez genera a partir de esas interrelaciones nuevas formas de organización y transformación. ¿Qué nos pasa hoy en el gobierno de la ciudad? ¿Qué momento estamos viviendo en una transformación orgánica al interior del gobierno con esta creación del Ministerio de Modernización que recién Enrique les comentaba? Bueno, estamos viviendo un cambio organizacional profundo de cara a abordar esta complejidad y bueno, la complejidad parte también por las demandas de los ciudadanos, que ya no son las mismas. Esta transición de la democracia representativa a una democracia participativa y activa hace que hoy por hoy los ciudadanos demandan, controlan online, personalmente, por distintas vías y canales, y no todos los gobiernos han estado preparados hasta ahora para dar eficaz respuesta a estas demandas de los ciudadanos, con lo cual las reformas que se están sucediendo son constantes, son aceleradas. ¿Y qué nos pasa a los que trabajamos dentro de esta organización pública? ¿Estamos adaptándonos al mismo ritmo de los cambios que se vienen, de esta complejidad? Que en realidad, si nos ponemos todos de acuerdo, los cambios existieron siempre y van a seguir existiendo, así como la resistencia al cambio. Siempre la hubo y va a seguir existiendo. ¿Qué es lo que nos diferencia en este momento, considero yo? Es la velocidad en la que ocurren estos cambios. Es que estos cambios quizás se nos tornan impredecibles o más difíciles de predecir que en otros momentos. Entonces, los tiempos se han acelerado y nosotros, los que trabajamos en estas organizaciones, no necesariamente estamos corriendo a ese ritmo para poder dar respuesta con resultados efectivos en nuestra actitud de servicio, que en definitiva es para lo que trabajamos los que estamos en las administraciones públicas, al servicio de los ciudadanos. Se exigen entonces nuevas competencias. ¿Y cómo acompañamos esto? Primero, antes que hablar de cómo eran antes las organizaciones donde buscábamos solamente tener al mejor o al mejor experto, o sea, ser consumidoras de trabajo competente, ahora las organizaciones tenemos que ser proveedoras de competencias al mismo tiempo que buscamos a los competentes. ¿Cómo desde las organizaciones fortalecemos estas competencias? Creo que el valor principal dentro de una organización que tiene que afrontar la complejidad en la que vivimos es el conocimiento. ¿Y dónde está el conocimiento? ¿Está disperso en la organización? Sí, seguramente. ¿Cómo respondemos desde los institutos de capacitación? Creo que en Provincia de Buenos Aires, que también lo conozco, desde Nación, en esto coincidimos. Todos estamos trabajando por ver cómo gestionamos este conocimiento, cómo lo transformamos, cómo hacemos que no se pierda con cada cambio que puede suceder de direccionalidad política y se mantenga este saber hacer o estos saberes que están dispersos al interior de las organizaciones. Desde el Instituto Superior de la Carrera ofrecemos distintos abordajes que los fuimos aprendiendo mientras lo realizábamos, porque este organismo tiene solo 4 años, es muy joven también en su desarrollo. A través de intervenciones transversales ofrecemos capacitaciones que son comunes a todo el gobierno,
pero también capacitaciones orientadas, multidireccionales, en respuesta a la demanda que cada ministerio, secretaría, dirección o área tiene para un puesto o función o un resultado buscado de un nuevo programa o intervención. También facilitamos el acceso desde ciclos formales de educación para aquellos empleados que no terminaron el nivel primario o nivel secundario de educación formal, también facilitarlo desde la organización para que esta asignatura pendiente también sea facilitada en el lugar de trabajo. Mantenemos y procuramos mantener actualizados a nuestros formadores capacitadores en esta actualización, modernización con uso de nuevas tecnologías. Y por sobre todo propiciamos que las respuestas que se den en el aula no sea el aula un lugar aséptico de laboratorio, donde nada tiene que ver cuando se da una clase rígida, tradicional, vuelven al lugar del trabajo y se vuelven a enfrentar con el mismo problema que no era el que se veía de forma de laboratorio en el aula. Propiciamos que nuestros capacitadores trabajen a partir del análisis de problemas y de problemas de su lugar de trabajo. Que todos traigan qué les pasa en el lugar de trabajo, qué sucede en tu oficina, cuál es el problema, más allá de la temática general del curso, cómo trasladar lo que se transmite teóricamente en el curso al lugar de trabajo. De esta manera entendemos que la capacitación es positiva porque todos ganan. Ganan las personas que adquieren nuevas habilidades y se beneficia también la organización porque reconstruye y retransforma su conocimiento. Destaco que es muy importante en esta transferencia de conocimientos la responsabilidad que tienen los funcionarios políticos y los líderes o mandos medios que a veces son de nivel gerencial, directores generales, directores, depende de la organización, que estén involucrados en este proceso de capacitación y de transferencia de conocimiento. Que muchos sabemos que muchas veces es la capacitación entendida como un recurso para andar, hacete un curso, no tengo tarea para darte, esta persona me molesta, anda, hace un curso, o realmente lo que nos importa es importante que te capacites en esto porque el que transmite este saber es el que está en la organización que te lo va a transmitir. Esto quiero resaltar del Instituto de la Carrera, el 71% de nuestros capacitadores son empleados del gobierno, que los formamos para que capaciten en su saber a otros. Permiso. Porque la pregunta es, si queremos retransformar el conocimiento que está disperso, la primera pregunta es, ¿qué es lo que debo hacer para cumplir mi función y lograr los resultados obtenidos? Entonces, la segunda pregunta que está atada a esta es, ¿quiénes saben acerca de lo que yo debo saber para lograr mi trabajo? Entonces, ahí nuestro trabajo como Instituto de Capacitación es identificar dónde están esos saberes, identificar quiénes son esos expertos, en el mismo sentido que recién si escuchaban a Piscitelli, comparto, no es solo el experto, el profesional, el académico, sino el experto que hace años quizás tiene un saber, una experticia en su competencia, en su función, que no debe ser perdida en la organización y se valoriza y se multiplica mucho más cuando el que lo transmite es un par que cuando es uno externo. Eso no quita que allí donde no tenemos los expertos podamos requerir de expertos de afuera, de centros educativos, de universidades, pero para que se den una idea, eso forma parte de nuestro 20% de capacitadores. Casi el 80% son capacitadores que son funcionarios o empleados o técnicos o profesionales o expertos en oficios del gobierno de la ciudad. Entonces, en esto es muy importante la transformación y la transferencia del conocimiento adentro de la organización. Para que se den una idea, esto en cuanto a la complejidad que abordamos nosotros cada año, en los últimos 4 años han terminado de capacitarse, o sea que aprobaron todas las instancias de capacitación más de 40.000 personas, de las cuales se inscribieron 60.000. Y es una tarea ardua y trabajosa en constante reforma y ajuste, no es algo que tenemos claro
que tenemos la receta, que esto es el éxito para garantizar el impacto en el trabajo y en la calidad de atención, por último, de los servicios que prestamos al ciudadano. Pero procuramos todos los años mejorar nuestra prestación interna, porque nuestro servicio es interno a la organización, y esto es lo que les quería mostrar y detallar. Nuestro aprendizaje al menos ha sido que lo más efectivo fue que año tras año fue evolucionando el tipo de capacitación orientada. Esto quiere decir cerrada para una repartición o un área determinada o dirigida a un perfil de puesto, más que la capacitación general, global, que sigue ofertándose estandarizada porque es para aquellas áreas que son comunes a todo el gobierno, pero estamos abocándonos más a estas aproximaciones parciales, también porque es lo que nos demandan de las distintas áreas de gobierno. Creemos que esa sería una línea de abordaje de esta complejidad de la que todos hablamos. ¿Qué nos falta? Con esto termino. ¿Qué desafíos nos quedan por delante para abordar la complejidad en una organización pública de cara a modernizar nuestros recursos humanos, los procesos, las tecnologías y el gobierno abierto? Primero, considero que nos falta evaluar sistemáticamente el impacto de la capacitación en el puesto de trabajo. Eso es una tarea que tenemos pendiente, creo que hace ya unos años lo venimos hablando en el Foro Federal de Capacitación, todas las provincias. Así que vuelvo a insistir sobre, bueno, si este es un lugar para abrir el debate, son bienvenidas todas las propuestas para ver cómo evaluamos, cómo impacta esa capacitación efectivamente en el puesto de trabajo y en la calidad del servicio que brindamos al ciudadano, que es el producto final, ¿no? Luego, identificar competencias clave de liderazgo y promover su desarrollo continuo. No tenemos tan claro cuáles son las competencias claves para el liderazgo. Tenemos claro algunas líneas por las que vamos y vamos reajustando. Nos parece que tendríamos que profundizar más y estamos abiertos hoy a escuchar nuevas propuestas en este sentido. Luego, definitivamente, cambiar las metodologías de enseñanza de la clase rígida formal o la del campus virtual y learning, que lo único que nos ha provisto es de hacerlo desde nuestro lugar de trabajo, nuestra casa, y no tener que ir a la clase, pero en general se han traspolado los mismos conocimientos y saberes que se transmiten en el aula al campus web, a los formatos e-learning, y no siempre se ha hecho hincapié en empezar a trabajar analizando problemas. El análisis de problemas a partir de los errores que tenemos o de los cuellos de botella que tenemos en nuestro trabajo y haciéndolo colaborativamente entre todos, creo que es un camino por el cual indagar otro tipo de aprender, desaprender adentro de una organización. Luego, asociar la formación al logro de resultados, orientando la mejora continua del desempeño. Esto es asociar la capacitación a la evaluación de desempeño que tenemos los empleados, que en algunas organizaciones sucede, en la nuestra todavía hacemos la evaluación de desempeño, nos capacitamos por otro lado, pero esto todavía no está totalmente imbrincado e integrado. Y por último, me parece una de las más importantes, tomo palabras de Bacher, propiciar y mantener la coherencia entre lo que creemos, lo que prometemos, las intenciones que tenemos y las prácticas o acciones cotidianas en el lugar de trabajo. Estoy convencida que el conocimiento es de las personas y la única forma de reproducirlo y transformarlo es compartiéndolo. Por eso, desde el Instituto de la Carrera lo que propiciamos es que compartamos el saber, los saberes que tenemos, los que tenemos e integramos esta organización, y estamos procurando hacerlo con mucho esfuerzo. La verdad, esto no es fácil. Parece simple acá diciéndolo como una fórmula, la verdad es que no es fácil, el camino es mucho más trabajoso, implica más esfuerzo, quizás más recursos y más tiempo. Los resultados quizás no se vayan a ver en el cortísimo plazo, que es lo que a veces nos gana cuando estamos en el marco de un plan de gobierno, ¿no? Pero creo que plantear una estrategia de capacitación y de formación de recursos humanos donde la clave sea compartir, colaborar, intercambiar, debatir, participar,
Creo que son palabras claves que tenemos que internalizarlas en la práctica. Este es el salto que creo que nos falta. Les dejo esta frase de Yo, en el que decía, si tú tienes una manzana y yo tengo otra manzana, intercambiamos ambas manzanas, entonces tú y yo nos quedamos con una manzana cada uno. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea e intercambiamos las ideas, entonces tendremos 2 ideas cada uno. Con esto quiero dejar el ejemplo de la multiplicación del conocimiento, que es en definitiva una ecuación en la que todos ganamos. Muchas gracias a todos. Gracias, Karina, por la disciplina temporal. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a continuación la exposición del director de la Escuela Nacional de Gobierno, Marcelo Koenig. Marcelo es abogado, recibido en la Universidad de Buenos Aires y tiene estudios de posgrado en temas de globalización desde la perspectiva latinoamericana, también en la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Es docente de las materias Teoría del Estado e Historia Política Argentina en la UBA. Ha sido director de diversas revistas como Nuestras Raíces, Vencer, MP20, y actualmente dirige la revista Oveja Negra, siendo el referente de la corriente peronista nacional y, como ya dije, director de la Escuela Nacional de Gobierno. Marcelo. Bueno, buenos días. Ahí estamos, sí. Bueno, buenos días a todos y todas. ¿Qué hablamos cuando hablamos de formación de recursos para gobierno abierto? Sin duda que lo primero que tenemos que definir es a qué nos referimos con el tema de gobierno abierto. Y como decía antes Luis, hay distintas maneras de abordaje de esta cuestión. Y a mí me parece que hay una intención. Yo no puedo hablar, por eso lo voy a encarar desde lo teórico, de una experiencia del desarrollo de la Escuela Nacional de Gobierno, porque hace apenas no llega a 2 meses que estamos al frente de ese organismo, entonces hablar de la experiencia en ese organismo sería una irresponsabilidad. En todo caso, podemos hablar de la concepción teórica con que asumimos esa responsabilidad y también desde el punto de vista teórico que consideramos que es nuestro deber hacer. Por eso decía, este abordaje de la cuestión de gobierno abierto se da fundamentalmente, o por lo menos nosotros lo pensamos, en una tensión entre 2 cuestiones que se plantean como centrales en el tema de gobierno abierto. Una es, como decía el video que vimos al principio, yo pude ver solamente una parte, en donde hablaba de el acceso a la información, es decir, que la accesibilidad de las acciones de gobierno al conjunto de los ciudadanos y por otra parte el tema de la participación ciudadana. Muchas veces se pone casi como condición de necesidad de la participación ciudadana el acceso a la información. Y yo creo que esto en términos reales no es así. Casi diría que es más bien al revés, que la participación ciudadana es lo que le da sentido al acceso a la información. Porque si no, el acceso a la información es un acceso a la información para pocos, aunque esté a disposición de todos, ¿no? Termina siendo una libertad de esas libertades que suele tener el capitalismo, en donde para unos es la libertad de vivir cómodamente y para otros es la libertad de morirse de hambre. Digamos, esta idea de que esto es acceso para todos tiene que tener un sustrato, que es la participación popular en las decisiones, y por eso, cuando hablamos de una escuela de gobierno, tenemos que hablar de una condición de necesidad que es la participación política, la recuperación de la política como herramienta de transformación. Sin la recuperación de la política a nivel masivo como herramienta de transformación, todas las cosas que se puedan hablar de gobierno abierto terminan siendo solamente para un pequeño sector interesado que no expresa la ciudadanía, sino que expresa un sector de la ciudadanía. En este sentido, yo creo que lo que hay que hacer es vincular en el proceso de formación, política, a saberes técnicos
y a saberes que tienen que ver específicamente con la cuestión política, porque muchas veces aparecen como impenetrables para la política los saberes técnicos y también para los saberes, y se plantean los saberes técnicos como fuera de la política, como más allá de la política, como si no estuvieran cruzados por la política. Durante muchos años la Escuela de Gobierno fue un ámbito de formación técnica de cuadros del neoliberalismo, porque en realidad yo soy de aquellos que creen que no existe la formación política aséptica y que uno puede formar cuadros de un gobierno, uno no puede formar cuadros abstractos y un gobierno es un proyecto que conduce los destinos del Estado. No hay gobiernos más allá de la política, no existe gobierno más allá de la política, mucho menos en la democracia, en donde los argentinos, en el caso nuestro, decidimos cuál es el proyecto que queremos que nos conduzca y en esa decisión también decidimos cuál es el rumbo de ese proyecto. La construcción de ese rumbo de ese proyecto se tiene que poder compatibilizar, se tiene que poder intervincular, se tiene que poder cruzar con el tema de saberes técnicos que permiten la implementación, digamos. Y muchas veces ese saber técnico desprecia los saberes políticos. El otro día conversaba con el vicecanciller, Eduardo Zoaín, y él decía que muchas veces en el Servicio Exterior de la Nación se planteaba que un funcionario, un embajador, para ser de carrera, tenía que ser apolítico, ¿no? Que esa era la mejor manera de que representara los intereses de la Argentina. Y él cuestionaba esta idea de que ¿cuál es la función de un embajador? Si la función de un embajador es ser un tipo que esté más allá de la política de su país o que esté consustanciado con los intereses de su país y que los pueda defender y que tenga conocimientos que vienen de la política, como por ejemplo la resolución de conflictos. Porque realmente en la mayoría de nuestras universidades, y yo soy docente, como bien decía el compañero que modera, de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, y realmente en la mayoría de las universidades no se enseña a resolver los conflictos que sí se aprende con el criterio de resolver en la militancia política, ni tampoco el trabajo en equipo, porque el trabajo en equipo es a partir de objetivos concretos, a partir de la aprobación de determinados trabajos, de determinadas cuestiones, y no a partir de la construcción colectiva y la necesariedad de la asociación con otros para la resolución de los problemas que si no, no se resuelven. Es decir, tiene casi una condición que es que todos quieren cumplir el mismo objetivo. En cambio, en la política uno construye esos caminos en paralelo y no están dados a priori ese camino. Por eso me parece que, como bien decía el vicecanciller, la política tiene mucho, la militancia política y el aprendizaje que hay en la militancia política tiene mucho que aprender, tiene mucho que dar, mucho que aportar a la hora de defender los intereses en espacios conflictivos, como puede ser defender los intereses de la Argentina, y para eso, y no para que pasen los embajadores o que participen de cóctel, están las embajadas de la Argentina en los distintos países. Por eso a mí me parece que esto obviamente tiene que estar cruzado por un saber técnico. Por eso nosotros desde la escuela estamos trazando, entre los muchos objetivos y líneas de trabajo que estamos trazando, fundamentalmente queremos basarnos en dos cuestiones, ¿no? Una cuestión que tiene que ver con la formación política, ¿no? Porque la escuela de gobierno no tiene que ser solamente una formación para los agentes de gobierno, tiene que ser una formación para aquellos que aspiran a detentar el poder y por lo tanto también tiene que incluir a todos los ciudadanos que quieren participar, que incentive esa formación política, la participación, que incentive esa formación política, la cualificación de la intervención en la política, y esta es una cuestión clave, que es donde se vincula con algunos saberes técnicos. Por eso la otra línea principal de la gestión de la Escuela Nacional de Gobierno tiene que ver con la interacción con las universidades nacionales, con las universidades públicas, porque nosotros como Estado tenemos que interactuar con aquellos sectores que son también parte del Estado, como son las universidades, y ponerlo en confluencia a esas universidades públicas con las necesidades nacionales y las necesidades populares. En definitiva, se trata, como dijo
si no recuerdo mal, el Che en una conferencia en el año 61 a los universitarios uruguayos, él decía lo que se trata es de pintar de negro, pintar de campesino, pintar de pobre las universidades, y en definitiva la tarea nuestra se trata de pintar de cabecita negra el Estado, pintar de las necesidades populares y hacer aquello que Evita decía, que de cada necesidad debe surgir un derecho y atrás de cada derecho tiene que haber una política pública que garantice el efectivo cumplimiento de ese derecho. Muchas gracias. Vamos a escuchar a continuación la exposición de Carlos Briz, director de modernización de la gestión y gobierno electrónico del gobierno de la provincia de Misiones. Carlos es magíster en informática y computación, egresado de la Universidad Nacional de Misiones y actualmente candidato doctor en Ingeniería de Sistemas y Ciencias de la Computación en la Universidad de Málaga, España. Es docente del Departamento de Informática de la Universidad Nacional de Misiones, responsable de las cátedras de Gestión del Conocimiento, Computación y Procesamiento de Datos y Requisitos Extracurriculares de Computación y Manejo de Recursos Informáticos. Carlos. Hola. Bueno, buenos días. Disculpen en cierta manera la demora en llegar, que tuve que hacer tiempo en la Panamericana con el ómnibus para poder coordinar los horarios y estar aquí a tiempo. En primer lugar, agradecer a Enrique y a Sigov la oportunidad de poder contar qué es lo que estamos haciendo en nuestra provincia. Si bien los panelistas anteriores representan directamente a escuelas, yo vengo en representación de dos instituciones de formación que tenemos en la provincia de Misiones, que es el Instituto de Formación para la Gestión Pública y el Instituto Misionero de Estudios Superiores. En particular, me toca participar como docente y como en cierta manera desarrollador o planificador de lo que son las políticas de capacitación del Instituto Misionero, en el cual hace 4 años, por una decisión de la que fue en ese momento la vicegobernadora de la provincia, se creó el Instituto Misionero y como primera carrera una tecnicatura superior en gestión de políticas públicas y desarrollo humano, que lo que precisamente busca era generar dentro de los cuadros medios y superiores capacitaciones o generar saberes para la gestión del conocimiento a futuro, con lo cual teníamos una cuestión particular, que es la de diseñar un plan de estudio que fuera más allá de lo que tenemos hoy vigente, porque esta es una carrera en la cual los egresados terminan y siguen siendo miembros de la administración pública, y lo que buscábamos era tratar de incorporar las tecnologías emergentes, los conocimientos emergentes para una mejor política de gobierno. Y volviendo a la temática en particular que me toca a mí, yo soy director de modernización y en esa función la intención era, al participar en la Tecnicatura de Gestión de Políticas Públicas, es ver cómo incorporar la modernización al Estado y cuáles son las políticas a futuro. Y partiendo de que también soy director de gobierno electrónico, nuestra intención era plantear qué necesitábamos desarrollar como saberes a futuro, o sea, más allá de los conocimientos teóricos prácticos del manejo de la tecnología, teníamos una cuestión de este movimiento emergente del gobierno abierto que plantea una situación particular, no es solamente un tema tecnológico. Gobierno abierto es una cuestión de decisión política. El componente tecnológico ya está presente, y avanzar hacia gobierno abierto es una decisión política que tiene que ver con el desarrollo de valores que se fundan en la utilización de la web 2.0, en la cual hay que hacer un profundo rediseño y repensar totalmente cómo funcionan las organizaciones.
Así que tomo las palabras de César Calderón para reforzar esta situación de que gobierno abierto es una decisión política y que tiene que ver con el desarrollo de valores dentro de las organizaciones. También quiero citar a Gabriel Linares, en la cual plantea esta definición de que más allá de los 3 pilares básicos del gobierno abierto, de la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración como aceptación de propuestas ciudadanas como políticas de gobierno, también se tienen que dar cambios muy profundos hacia adentro de la organización. Tiene que haber cambios culturales, tiene que haber cambios organizacionales y un cambio profundo de procesos. Así que, en este sentido, estamos en el dilema de cuáles son las competencias que tenemos que desarrollar para los funcionarios, para los empleados públicos, para que se puedan desarrollar efectivamente en esta nueva sociedad, la sociedad emergente, la sociedad en red, la sociedad 2.0. Y tenemos una situación que tenemos que pensar en que van a tener que ser funcionarios multifacéticos, o sea, más allá del aprendizaje cultural, el aprendizaje específico de sus tareas, estamos ante una necesidad de aprender diversas herramientas para manejarse en diversas situaciones. Una de las cosas que nosotros proponemos, o sea, tomando este modelo de cuáles son las competencias para la nueva sociedad emergente, es desarrollar varias cosas, entre estas el pensamiento crítico, bien como lo decía la representante de la Ciudad de Buenos Aires, trabajamos desde la práctica, desde el día a día. En el caso particular del Instituto del IMES, el 100% de los docentes son funcionarios públicos y se lo ha convocado por sus más altas trayectorias y antecedentes académicos. Así que tenemos funcionarios que están enseñando a sus propios funcionarios desde la práctica, en estas cosas, desarrollar el pensamiento crítico y también ser creativos en el sentido del abordaje de los problemas, o sea, de repensar de que no hay una sola forma de abordar el problema, sino que precisamente, o sea, citando aquí a Del Bono con sus 6 sombreros para pensar, planteamos de que no hay solamente una forma de abordar problemas y tratamos de generar creatividad en el sentido de pensar distintas maneras de abordar las problemáticas, precisamente para formularlos en la resolución de problemas de los distintos enfoques, siempre con una visión creativa, con una visión abierta en la cual los empleados puedan proponer distintas alternativas a la misma resolución de problemas, ya dándole la posibilidad de reformular inclusive los procesos en los cuales están involucrados. Tendrán que ser flexibles. O sea, planteamos esta situación de que queremos desestructurar a la administración pública, queremos adaptarla a los nuevos cambios y una administración basada en una sociedad en red requiere repensar las estructuras rígidas y los procedimientos de la administración. También tendrán que ser adaptables, o sea, son todos estos valores que estamos repensando en los cuales estamos inculcando en nuestros alumnos para tratar de hacerlo lo más eficiente posible. Que sean innovadores, que sean abiertos, que tengan la posibilidad de, a partir de ese pensamiento divergente, poder plantear y recrear nuevos abordajes a la problemática del día a día. Hacemos un fuerte hincapié en utilizar los medios de comunicación, no solamente las comunicaciones formales, sino que todos los recursos tecnológicos posibles para lograr este objetivo y, por supuesto, trabajar en forma colaborativa como uno de los pilares del gobierno abierto. Bien, ¿cuáles son los desafíos a los cuales nosotros nos estamos viendo de aquí a futuro? Queremos pasar de esta modalidad de atención al público a esto. Si bien es un desafío fuerte, el piso tecnológico está disponible, pero necesitamos cambiar muchísimo, cambiar las mentes, tenemos que aprender a gestionar conocimientos, tenemos que hacer una rotura de paradigmas y repensar muchas formas de nuevas administraciones. Desde mi punto de vista de la modernización y enfocado específicamente a lo que es la formación de recursos humanos dentro de la administración pública, es una de mis tareas precisamente es mirar al futuro
qué es lo que está por venir, o sea, qué se va a utilizar en el futuro y cuáles van a ser las herramientas que están siendo adoptadas por la sociedad que no estamos viendo nosotros en la administración pública hoy en día. Así que hoy en día estamos capacitando, o sea, en la capacitación tradicional hemos cumplido, o sea, nuestro piso es llegar a enseñar a utilizar la nueva tecnología de la información, en formar en gobierno electrónico y en utilizar la web 2.0. Pero aquí es donde se produce esta diferenciación y pasamos a cuáles son las competencias que tenemos que empezar a desarrollar para afrontar los desafíos que nos plantea el gobierno abierto. Así que tenemos que empezar a incorporar nuevos conceptos en nuestra currícula, como el caso de qué son los conceptos y cómo se manejan los datos abiertos. Formar fuertemente, ya sea desde la clase técnica y a la clase política, cómo manejarse con un gobierno abierto y cómo este nuevo concepto de la web semántica o la web 3.0 va a afectar a este nuevo paradigma tecnológico. Y por supuesto, siguen muchas cosas más que son todas las tecnologías emergentes que tendremos que ir repensando en el futuro para incorporarla en nuestra currícula. Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? O sea, si bien partimos del piso tecnológico y utilizamos las herramientas que tenemos hoy disponibles, como el caso de el aula virtual, la capacitación a distancia como complemento de la capacitación presencial, lo que nos estamos proponiendo es romper los paradigmas de la formación, replantear un nuevo modelo de escuela para las administraciones públicas. Y entre las herramientas que estamos empezando a evaluar, porque es una tecnología nueva, utilizar todos los que nos provee la tecnología de la web 2.0, utilizar el correo electrónico, utilizar los medios de comunicación social, las redes sociales, videos en línea, Wikipedia, herramientas ofimáticas. Y en particular uno de los recursos estratégicos que estamos analizando es pasar de lo que es la modalidad de capacitación semipresencial utilizando el aula virtual a algo más complejo, que es algo que de hecho es la modalidad de aprendizaje, que es el entorno personal de aprendizaje basado en la incorporación. Ya no en la utilización de algunos recursos tecnológicos, sino que incorporar todas las herramientas tecnológicas que nos provee la web 2.0 como recurso de formación, o sea, ir más allá del aula virtual a un modelo mucho más rico, más colaborativo, más participativo, en el cual entendemos que hacia ese camino tenemos que estar repensando los institutos de formación de incorporación de tecnologías para nuestro desempeño. Y ese es el dilema que tenemos todos los días, o sea, desde mi punto de vista. Cuando pensamos que ya teníamos las respuestas, el escenario cambió totalmente y tenemos que seguir repensando hacia el futuro. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Quiero recordarles, porque no los veo escribiendo en los papelitos que se han distribuido, ¿no?, que al final de las exposiciones ustedes podrán plantear algunas preguntas. ¿Todavía no? Ahí están llegando los papeles, entonces ahí pueden empezar a escribir esas preguntas. Vamos a cerrar entonces este primer panel de la mañana con la exposición de Juan Ignacio Mincarelli, director del Instituto Nacional de Formación Política. Juan Ignacio hace 15 años eligió ser militante político del peronismo, fue secretario legislativo del Consejo Deliberante, secretario del Gobierno Municipal y concejal de Berisso en la provincia de Buenos Aires. En las últimas elecciones primarias del 14 de agosto del 2011 fue candidato a intendente de su ciudad. En el ámbito nacional fue asesor del ministro del Interior, Florencio Randazzo, subdirector nacional de Migraciones y actualmente en ese ministerio ocupa el cargo de director del Instituto Nacional de Formación Política, que depende de la Secretaría de Asuntos Políticos. Juan Ignacio. Bueno, muchas gracias, buenos días. Leía recién la frase de que como tenemos todas las respuestas, cambian las preguntas. Bueno, hoy estamos formando parte del Ministerio del Interior y Transporte a partir de hoy, así que cambió un poco también
y que quizás casi no puedo venir por ese tema. Yo agradezco mucho que pues, avisamos que no veníamos y en realidad la reunión de transporte se pasó para la tarde y pude venir, así que estoy muy contento de poder estar acá. Primero, bueno, es una satisfacción en lo personal, porque poder estar compartiendo un living, ¿no? Una mesa con personas que vienen trabajando hace mucho tiempo en este tema. Me parece que el grado de practicidad o el nivel de conocimiento que tiene la compañera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y trabajar con un universo tan grande de miles y miles de personas, de seres humanos, creo que le da una impronta a su tarea que es bueno para poder copiarlo y aprenderlo. Después Marcelo, que en realidad es un militante del movimiento nacional y popular, un hombre que tiene siempre ímpetu fundacional, porque siempre está creando y fundando cosas nuevas, sean revistas, movimientos o espacios, y en realidad también una categoría intelectual que lo distingue, por lo menos desde mi punto de vista, y también el hombre que conocemos hoy, que está en el gobierno de Maurice Clos, que es un compañero, un gran gobernador joven, que tenemos la posibilidad de escuchar y aprender y conocer todo este mundo de lo digital, de internet y de algunos elementos que uno ve ahí punzantes que llaman la atención, pero que tienen que ver un poco con la realidad también. Y bueno, y a mí me toca estar hoy acá primero porque me invitaron, y yo quiero agradecer mucho a Sigov, agradecer mucho a ustedes que están escuchándonos, con todo respeto, porque sin ustedes ahí quizás no tendría sentido que estemos nosotros acá. Reconocer el trabajo de las dos chicas que nombraron al principio, y detrás de estas chicas un montón de personas que deben estar trabajando para que salga todo bien, todo muy bien, excepto los papelitos que ya están llegando. Y bueno, y por culpa de Arnet que no tienen digital para poder hacer lo que tienen que hacer con internet. Estoy acá también porque se tomó una decisión administrativa, el decreto 406 del 2011, en el cual establece que la presidenta de la Nación, la doctora Fernández de Kirchner, acompañada por el jefe de gabinete y el ministro Randazzo, me designaron como director de capacitación política, es lo que me toca hacer también. Pero fundamentalmente estoy acá por dos cosas. Primero porque soy un militante político. Yo creo en la militancia política como una actividad organizativa en función de una causa, y formo parte de un grupo político que conduce un militante político, que es Florencio Randazzo, que hoy le toca ser ministro del Interior y de Transporte, y en realidad formo parte de un equipo político de hace muchos años que venimos apostándole a la política. Y la segunda causa es porque creo en la política, creo profundamente en la política como una herramienta de transformación. Yo no provengo de una familia política, mi padre es médico, mi mamá es maestra, y quizás yo aprendí indirectamente que el médico cura al que está mal y la maestra le enseña al que no sabe. Y ya de grande aprendí que creo que la política es ayudar al que está mal y compartir con el que no sabe. Y desde ahí uno toma la decisión como hombre con hijos y con responsabilidades del lugar institucional que le toca dar lo mejor. Pero sí hay un lugar que fue el primero que me nombró cuando me presentó acá el amigo, que dijo es un militante que eligió. Y bueno, yo elegí ser un militante y elijo todos los días ser un militante político y dar lo mejor donde me toca. En segundo lugar, bueno, decirles que nosotros llevamos a cabo hace 6 meses que estamos en la conducción de esta organización, que forma parte del Ministerio. Tenemos la responsabilidad de llevar a cabo una oferta de formación política para todo el territorio nacional, que es muy amplio, que tiene 9.700 kilómetros de frontera. Siempre repito eso porque uno toma dimensión cuando le nombra las cosas. Que tiene 24 jurisdicciones, que tiene 3.200 municipios, más o menos, y que en realidad es muy extensa, pero que tenemos la responsabilidad de poder intentarlo y hacerlo. En función de eso, hace 6 meses que llegamos, como les decía, a este lugar con nuestro equipo. Hicimos como manera de precaución un diagnóstico institucional de cómo estaba el lugar. Nosotros somos muy territoriales, entonces en ese sentido queríamos saber cómo estaba desde lo físico, de lo tecnológico, desde lo económico y fundamentalmente, y lo más importante de toda organización, desde lo humano, de los recursos humanos. En realidad, recursos humanos que a mí me gusta llamar hombres o personas con necesidades materiales y espirituales, hombre como persona humana, como decía Juan Domingo Perón, y en realidad que son trabajadores, que creo que es lo más importante, que creo que el trabajo y el trabajador representa el corazón del pueblo argentino y es lo que nosotros tenemos que tratar de sostener. En función de ese diagnóstico institucional que hicimos el primer mes y medio, 2 meses, elaboramos un plan, una planificación. Un plan de formación política 2012, que es el que estamos desarrollando este año. Ese plan de formación política tiene un marco general, que es un contexto histórico, tiene una fundamentación que sostiene por qué hacemos lo que hacemos, tiene un objetivo general, objetivos específicos y tiene un público destinatario. Toda esta información está en la web del Ministerio, yo no quiero abundar mucho en ese tema, pero el objetivo es tratar de poder llegar con una oferta formativa
a todos los argentinos y argentinas que estén en el país o que estén en otros lugares también, que tengan vocación por lo público, es decir, vocación por llevar a cabo la consolidación de este Estado argentino. Entendiendo el Estado como la creación jurídica y política de la comunidad que se da para administrar su patrimonio. En ese sentido, nosotros consideramos, de nuestra visión, que tenemos que consolidar este Estado argentino que viene siendo administrado, gracias a Dios, digo gracias a Dios en función de consolidar la democracia, en este periodo de democracia, que el año que viene cumplimos 30 años, por 3 gobiernos que de manera sucesiva y en forma permanente, desde la misma concepción del Estado, vienen administrando el destino de los argentinos. Porque como dice Marcelo, la gente no vota Estado, la gente vota gobiernos, y los gobiernos administran el Estado por un tiempo. Bueno, nosotros consideramos que este Estado, que tiene que ser articulador social, que tiene que garantizar la igualdad de oportunidades. Este Estado que hizo mucho y al que le falta mucho por hacer, tenemos que consolidarlo. Y con esta oferta formativa lo que queremos es llegar a miles y miles de personas, y no es una cuestión de edad. El destinatario de este programa de formación es a partir de 17 años en adelante, y todos los argentinos y argentinas que tengan vocación por lo público. Queremos llegar para llevar a cabo un proceso de transferencia de conocimiento, de adquisición de capacidades también, pero de transferencias de conocimiento en general, para que los jóvenes o las personas puedan formarse como dirigentes del Estado, no solamente como dirigentes políticos. Uno elige dedicarse a la política y ser un dirigente político en el ámbito ejecutivo, legislativo, también está en el Poder Judicial, pero digo, el Estado entendido como un todo, como ese conjunto de organizaciones de la comunidad en la cual tenemos responsabilidades de conducir, y estoy hablando de asociaciones civiles, tercer sector, universidades, sindicatos, federaciones, cámaras. Es decir, nosotros queremos y proponemos y propugnamos una visión del Estado para el conjunto de la comunidad, independientemente del sector político que nosotros elegimos. Y también despertar vocaciones. Me parece que es importante que esta concepción del Estado, que nosotros estamos convencidos que estamos llevando adelante, tiene a la persona humana, tiene al hombre como destinatario de todas las decisiones, sean de carácter político público o sean de carácter social. Así que en esa visión y en ese sentido elaboramos un Programa Nacional de Formación Política, que tiene 4 módulos básicos obligatorios. El primer módulo es Política, Militancia y Poder. El segundo es Sociedad, Nación, Estado y Gobierno. El tercero es Economía para el Desarrollo, entendiendo la economía como una ciencia social en función del desarrollo del hombre. Y el cuarto, y no por eso menos importante, al contrario, es Historia del Pensamiento Nacional Argentino. Esos son los 4 módulos básicos obligatorios a la Argentina en el contexto regional, vinculado también a políticas públicas del gobierno que son concretas y palpables, como por ejemplo el nuevo DNI, o seguridad vial, o la asignación universal, o el programa Raíces. Es decir, queremos que esto lo dé los protagonistas que hicieron posible estos cambios. Entonces, poder hablar con un investigador del CONICET, por ejemplo, yo tengo un amigo que se llama Aníbal Liucci, que él fue abanderado en la escuela, éramos compañeros de banco, yo fui escolta de él, y él en definitiva pudo estudiar su carrera de física en la Universidad Nacional de La Plata, egresó, hizo un doctorado en física, hizo un postdoctorado en Ginebra, y a través del programa Raíces del CONICET y del Ministerio de Educación pudo volver a la Argentina, como 968 argentinos que volvieron a la Argentina a aplicar su saber y su conocimiento en función del desarrollo de la patria. Me parece que poder contarle esto a un grupo de jóvenes de Tilcara, él mismo o en forma personal, alguien que lo haya vivido, creo que es despertar vocaciones, creo que es mostrar una Argentina que está creciendo, y creo que es importante vuelvo a insistir, para la consolidación del Estado argentino. Como no podemos llegar de manera presencial a todos los municipios, por una limitación de recursos humanos fundamentalmente, nosotros tenemos un staff de cerca de 25 profesores de muy buen nivel académico y formativo en distintas materias. Lo que hacemos es, a través de la plataforma de Internet, poder llegar y poder garantizar igualdad de oportunidades para que un joven de Jujuy, de Tierra del Fuego, de Mendoza o de Berisso, pueda formarse o pueda adquirir esta formación también y lo pueda incorporar a su conocimiento. Esto de las nuevas tecnologías, la verdad que motiva, incentiva quiero decir, y motiva también para romper los límites. Nosotros tenemos la suerte, ahora lanzamos el Programa Nacional de Formación de manera virtual. Se inscribieron cerca de 1.600 alumnos de todas las provincias de la Argentina, y también tenemos alumnos que están un argentino que está en Francia, uno que está en México, y nuestro alumno más mimado, que es el que está en Londres, que es un argentino que está ahí y que está haciendo el curso de formación política de manera virtual. Así que de esa manera tratamos de garantizar que lo puedan hacer, que les llegue a todos, que tengan la oportunidad de poder completar su formación o adquirirla de esta manera. Y fundamentalmente, y para terminar,
Me parece que la Argentina está asistiendo a un momento refundacional desde el punto de vista del Estado. Tenemos la oportunidad de consolidar un Estado que intervenga para regular y que intervenga para regular sobre todo la distribución de recursos escasos. Y estoy hablando no solamente de lo económico, sino de la igualdad de oportunidades. El otro día me reuní con el presidente del CONICET, el doctor Salvareza, que hace muy poquito asumió, y en realidad uno empieza a conocer el mundo CONICET, y el mundo CONICET es desarrollo de la tecnología, es la física, es la química, es las ciencias duras, pero también es las ciencias sociales, también es la ciencia que tienen que ver con el desarrollo del aparato productivo y la incorporación de valor agregado de las materias primas, y digo, todo lo que venimos propugnando en el gobierno nacional vinculado al desarrollo de la Argentina. Y en realidad me parece que ese mundo CONICET hay que abrírselo a los jóvenes, ese mundo INTA, ese mundo SENASA, ese mundo de muchas cosas que están por ahí coartadas para algunos que las conocían. Bueno, todos tenemos derechos de conocer esas cosas y todos tienen derecho en la Argentina de poder formarse, de poder estudiar, de poder trabajar, de poder sentirse útiles para la patria y para uno mismo. Nada de esto tiene sentido si no llevamos adelante, como dice la presidenta, el verdadero cambio cultural que tiene que ver con los valores. Me parece que el respeto, que la cortesía, que la integridad, que la perseverancia y por sobre todas las cosas el respeto a la libertad es lo que nos tiene que guiar. Este es nuestro pequeño aporte, gracias por escucharme y bueno, nada más. Bueno, tenemos unos minutos más para plantear un par de preguntas. En primer lugar, una pregunta dice así. ¿Consideran factible promover una política de gobierno abierto sin una ley de acceso a la información pública? ¿Quieres contestarla? ¿Mm? Yo no sé qué contestar. Carlos. Bueno, creo que van de las manos. Como decía, avanzar hacia gobierno abierto es una decisión política y tiene que haber un trasfondo jurídico que precisamente permita y reglamente cuál es el tipo de acceso. En particular, en este momento en Cámara Legislativa, la provincia de Misiones, estamos en un tratamiento de una ley de transparencia y de acceso a la información pública. Con lo cual entiendo de que en cierta manera sí, van de la mano. Gobierno abierto tiene que tener un marco legislativo, tiene que tener un marco regulatorio que determine el acceso y creo que precisamente la respuesta sería positiva. Tiene que haber. Marcelo. Yo en la exposición anterior planteé que para mí el camino es inverso, ¿no? Y me extiendo un poco más en por qué digo que el camino es la participación y no hay gobierno abierto solamente a partir del acceso a la información. Yo trabajé, antes de estar en la Escuela de Gobierno, trabajé en la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, que tiene uno de entre sus funciones el tema del acceso a la información. Y ahí, si bien no era el área específica en la que yo me tocaba desempeñar, con el compañero que estaba a cargo de eso, estuvimos viendo quiénes son los que hacen pedidos de informes, y la verdad es que los que hacen pedidos de informes, que ahí se concentran todos los pedidos de informes negados, ¿no? Digamos, a los lugares correspondientes, pues no es en esa subsecretaría que se hacen los pedidos, sino en cada uno de las instancias gubernamentales, y la mayoría de los pedidos se concentraban en no más de 10 ONG que hacían pedidos. Digo, ¿esto expresa el acceso a la información del conjunto del pueblo argentino? Digo, son 10 ONG que están preocupadas, y no le resto ni mérito ni nada a esas ONG preocupadas por la cuestión de la información, pero eso es la transparencia del gobierno abierto de lo que hablamos, o el gobierno abierto es que el conjunto del pueblo pueda tener acceso, información y decisión sobre las cosas que tienen que hacer aquellos que lo representan. En todo caso, me parece que la idea de que el gobierno abierto se restringe a una ley que ponga marco al acceso a la información, me parece que es una idea por lo menos sesgada. Y finalmente, una pregunta que se ha planteado, que el gobierno abierto implica un cambio cultural.
¿cómo creen que se puede trabajar en ese cambio cultural? Es una pregunta difícil, ¿no? Y un poco larga. Hola, hola. Ahí está. Y todo cambio cultural empieza con una decisión de querer hacerlo. Me parece que en la Argentina estamos en un momento que tenemos que animar a hacernos las cosas, sin prisa ni sin pausa, haciendo los cambios que uno puede según las circunstancias. Me parece que tiene que ver con eso, y tener la capacidad de poder discernir, discutir, buscar consenso, pero después tomar las decisiones. Ayer escuchaba al doctor Zaffaroni que decía, hace 30 años yo hablaba de la despenalización de la droga, ¿no? De la marihuana. Y hace 15 años se empezaba quizás a discutir, y hoy estamos hablando que se puede hacer. ¿Se puede estar de acuerdo? No, digo, no, pero todo cambio tiene que ver con ganas de querer cambiar. Y el cambio cultural, porque en realidad la cultura es lo que uno es, en definitiva. La cultura es, como dice la canción, es la sonrisa, es un montón de cosas. Y la cultura responde a nuestra nación, y nuestra nación es lo que somos nosotros. Y realmente yo comparto lo que dice Marcelo del pueblo. Me parece que no siempre lo pequeño y lo particular representa lo grande y lo general, sin desmerecer a lo pequeño y particular. Pero siempre el bienestar general, siempre afianzar las cuestiones que tienen que ver con lo general, me parece que es mucho más importante. Desde mi punto de vista, me parece que deberíamos ser un poco más solidarios, que es compartir con el que uno tiene lo que uno tiene, que generosos, que es darle al que no tiene lo que uno le sobra. Bueno, ya hemos cumplido con los tiempos permitidos para este panel, de manera que nos resta agradecer la presencia de los 4 panelistas. Creo que sus exposiciones nos han abierto una idea clara de cómo se está reflexionando sobre los temas de gobierno abierto dentro de las administraciones públicas y también en las escuelas de formación política, que abren otro camino, no solamente sobre cuáles van a ser las capacidades y las prácticas de formación que deben tener los funcionarios, tanto políticos como de carrera, sino también cuál es la ciudadanía, qué capacidades debe tener la ciudadanía cuando avanzamos hacia un concepto de gobierno abierto, ¿no? Y por eso en estas escuelas de formación política se abren las puertas para esa formación ciudadana. Los despedimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias por su presencia.